Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de agosto de 2016 y esto es La Contracrónica. La crisis en Siria, en Libia y en otros países árabes, como el caso de Yemen, que está envuelto en una guerra desde hace bastante tiempo, con mucha intervención saudita, todas estas crisis comparten una serie de elementos comunes que van más allá de la religión. Entre ellos está la no intervención de Estados Unidos. Esto es algo que todo el mundo señala. Estados Unidos, ¿dónde está?, se preguntan. Quizá han decidido salir del lugar, quizá han decidido salir para no volver nunca. El hecho es que su intervención ha sido una intervención suave, o está siendo una intervención suave, casi inapreciable en algunos casos. Estados Unidos lleva varios años en retirada de diversos frentes. Los efectos de esta retirada se han hecho notar, y no solo militarmente. El mundo ya ha visto la emergencia de una potencia económica nueva, que es la China, que, según algunos, en breve espacio de tiempo ocupará el espacio que hoy ocupan los Estados Unidos. De ahí que muchos aseguren que los días como hegemón de los Estados Unidos están contados. Yo, la verdad, no sé hasta qué punto es cierto. La supremacía americana es un hecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde los acuerdos de Potsdam. Ya era un país muy importante en el periodo de entreguerras, entre Versalles y la invasión de Polonia. Los Estados Unidos eran un actor fundamental dentro de la escena mundial, pero todavía no eran la potencia hegemónica en la que se convirtieron después, a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial y de su conversión en primera potencia mundial indiscutible, o casi indiscutible. Los Estados Unidos han dado forma al mundo actual. Por mundo actual me refiero al mundo que parió la Segunda Guerra Mundial y que llega hasta nuestros días. Estamos todavía, en cierto modo, en el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que sea la última posguerra, porque cuando salgamos de este periodo significará que nos hemos metido en otra nueva guerra mundial que no sé yo si el mundo la soportaría. ¿Esto es para bien o para mal? Es decir, yo personalmente creo que es para bien el hecho de que haya sido Estados Unidos la que haya dado forma al mundo actual, pero otros piensan que esto ha sido para mal. Los grandes poderes del siglo XX, grandes poderes globales, quiero decir, esto trato de argumentar mi posición de por qué creo que la hegemonía de los Estados Unidos ha sido benéfica si la comparamos obviamente con otros grandes poderes. Pues estos grandes poderes del siglo XX han sido los Estados Unidos, que es el último en llegar, el Imperio Británico, que fue el primero, en el año 1900, hasta la Primera Guerra Mundial. El Imperio Británico era el hegemón de todo el mundo. Tenía sus competencias, es cierto, y sus amenazas, pero era la potencia hegemónica indiscutible. Y luego dos aspirantes. Uno fue la Alemania nazi durante un breve periodo de tiempo en el periodo de entreguerras y durante la guerra misma, y la Unión Soviética durante la posguerra, durante los 40 años que sucedieron al final de la Guerra Mundial. A pesar de los muchos defectos que tiene el coloso americano, yo personalmente creo que es indudable que su papel ha sido positivo. En líneas generales estoy hablando. Es decir, han promovido, en líneas generales de nuevo, la democracia y el libre mercado. Es decir, ha sido una potencia en este aspecto muy benéfica. Imaginaos que hubiera terminado prevaleciendo la Unión Soviética o que hubiera terminado prevaleciendo la Alemania nazi después de la guerra, con los principios que guiaban aquellos regímenes. No quiero ni pensarlo porque solo de pensarlo se me abren las carnes. En algunos casos sus intervenciones han sido desastrosas, eso está claro. El caso de Vietnam, por ejemplo, o el de Irak más recientemente, que lo hemos podido ver todos los de nuestra generación, no tanto el de Vietnam. Yo, de hecho, nací el día que se terminó la guerra de Vietnam, así que no la pude ver, pero por un día nada más. Podía haber vivido la guerra de Vietnam con haber nacido un día antes. Bien, nuestra generación sí ha vivido la guerra de Irak, que ha sido larguísima, por cierto, es una guerra que ha durado casi 10 años, esa intervención norteamericana en Oriente Medio, y creo que por los hechos, más que por otra cosa, podemos concluir que ha sido un desastre o casi un desastre. También hablando en líneas generales y asumiendo que se obtuvieron algunas cosas buenas de aquella intervención, porque en la historia no todo es completamente bueno ni completamente malo. Esto es así.
encontrar el mal absoluto y el bien absoluto, eso corresponde a las religiones, no a la historia, ni a la economía, ni a la política, ni a ninguna de las ciencias sociales. Hecho este inciso, por si acaso alguno me decís, no, pero cometieron un error aquí o cometieron un error allá. Indudablemente, por supuesto que ha cometido errores los Estados Unidos, muchos como todas las potencias hegemónicas, ¿no? Yo personalmente creo que el mundo sería un lugar muy distinto si los Estados Unidos, y posiblemente peor, bueno, seguramente peor, en el caso de que la Unión Soviética hubiera terminado convirtiéndose en potencia hegemónica después de la Guerra Mundial o en los años 70, por ejemplo, que en mucho no le faltó, ¿eh? Hoy por hoy, y esto es un hecho, no me invento nada, no es una opinión ni nada por el estilo, la hegemonía americana es incontestable, hoy por hoy en 2016, nos guste o no nos guste. Es decir, los hay que dicen, no, pero ya se ha acabado. No, no se ha acabado. Otra cosa es que se acabará en el futuro, pues quizás sí, quizá no lo sabemos. Pero hoy por hoy, en 2016, la hegemonía americana es un hecho incontestable. Y yo personalmente, y esto sí es una opinión, creo que lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Es decir, el poderío americano, la supremacía americana se mantendrá durante unas cuantas décadas más. No sé precisar cuántas, pero sí unas cuantas más. La hegemonía de un país se mide en 4 puntos, básicamente. Esto desde el primer hegemón mundial, que fue España, ya en el siglo XVI. Por un lado tienes el poderío militar, que es el más visible, ¿no? ¿Cuántos soldados tienes? ¿Cuántas divisiones tienes sobre el terreno? El otro sería el poderío económico. El caso de España fue el primer hegemón mundial, no hay más que ver el Real de A8, que era la moneda española. En este caso fue porque lo sacó de las minas. No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar la contrahistoria que hice sobre el Tesoro de Indias, pero vamos, ahí le dediqué 40 minutos a explicar la inmensa fortuna que tuvieron nuestros antepasados al encontrarse en minas en América. El tercer punto, donde se toma la temperatura de un hegemón, es la influencia política. ¿Qué influencia política tienes en todo el globo? Nada más. Es decir, la influencia política es algo más difícil de cuantificar, pero que está ahí, que se mide. Que se mide, que se puede medir en función de la cantidad de conflictos en los que intermedias, la cantidad de tratados de paz que han sido negociados por ti o con tu ayuda. Eso se puede hacer una escala, más o menos, de la capacidad o la influencia política que tienes. Hay países pequeños que tienen mucha influencia política y países grandes que no tienen ninguna. Y luego, por último, el poder blando, el soft power del que hablaba Nay, que es totalmente imposible de medir, aunque se han hecho intentonas, y de hecho hay un ranking, ¿no? Un índice de poder blando que se publica todos los años, que ya sabéis, pues bueno, es la cultura, las tendencias, las modas, etcétera, etcétera. En los 4 puntos, militar, económico, político y cultural, decirlo así de manera amplia, los Estados Unidos están tan a la cabeza en 2016 como lo estaban en 1970. Incluso yo creo que un poco más. No sabría decir cuánto más, pero un poco más. Desde el punto de vista militar, que sería el primero, el más visible de todos, como os decía antes, el ejército norteamericano es el mayor y el más avanzado del mundo. Eso también es indiscutible. Dices, no, el mayor no, porque los chinos tienen más soldados. No, los chinos tienen más soldados porque son más habitantes. Tampoco muchos más, ¿eh? Es decir, creo que China tiene un ejército de 2,5 millones de efectivos y Estados Unidos de 1,5 millones. Es 1 millón más de soldados. Pero la guerra no se hace solo con soldados. Por lo menos en el corto plazo. La guerra moderna, quiero decir. Bueno, si tiraban piedras, sí, obviamente era una cuestión de número, pero la guerra moderna no se hace solo con soldados. O sea, eso no es una cuestión de efectivos o solo de efectivos. Los americanos tecnológicamente les superan. Tienen más aviones de combate, el doble en concreto, y tienen una flota, no mucho, muchísimo más grande. Es decir, para que os hagáis una idea, Estados Unidos tiene flotando en el mar, plenamente armados y dotados, 19 portaaviones, que es el arma de guerra definitivo en nuestros tiempos, desde la Segunda Guerra Mundial precisamente. China tiene 1. Y Rusia creo que también solo tiene 1. Por cierto, España también tiene 1. Es decir, que tampoco es que sea un arma que digamos que solo lo tiene Estados Unidos, tienen muchos países, no los países pequeños, cierto es, pero es que tienen 19. 7 flotas dando la vuelta al mundo, vigilando. Es decir, en el aspecto militar tienen muchos efectivos que están muy bien armados, que disponen además de la última tecnología de defensa, la más avanzada desde luego, y la tecnología de defensa próxima se está ya investigando. ¿Dónde? En los Estados Unidos. Caray. Es decir, la cosa verde con asas, ¿no? Blanco y en botella. Y además de eso, los Estados Unidos tienen aliados. Es decir, no solo tienen el principal ejército, sino que disponen
de un montón de aliados que no son los primeros, pero sí son los terceros, los cuartos, los quintos, los sextos. Si miramos su nómina de aliados, pues tiene al Reino Unido, a Francia, a la propia España, es un aliado de los Estados Unidos, dentro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no es que esté directamente bajo las órdenes del almirantazgo americano o del Estado Mayor de los Estados Unidos, pero de manera indirecta más o menos sí. Y eso se ha podido verificar a lo largo de los últimos 70 años una y otra vez. No en todos los casos, pero sí en muchos de ellos. De tal manera que en el caso de que quisiéramos forzar la máquina y poner a China en el lugar donde estuvo la URSS en tiempos, en ese caso también, que no es el caso porque China no es la URSS de los tiempos modernos o de los tiempos actuales, en ese caso los Estados Unidos también estarían por encima. Si sumamos a sus aliados y le incorporamos pues todas las tecnologías de las que dispone, aviones de combate, helicópteros de ataque, etcétera, etcétera, etcétera. De esto podéis encontrar un montón de comparativas en Internet, hasta incluso con dibujitos, que se puede ver. Es decir, el poder militar que tienen hoy es, iba a decir incontestable, pero es que es incontestable, hoy por hoy. Y si es hoy por hoy, pues también será mañana por mañana. Lo que ya no sé si será pasado mañana por pasado mañana, pues que yo no soy adivino, no tengo una bola de cristal. Puedo imaginármelo, pero estamos hablando a fin de cuentas a medio plazo, corto medio plazo, no lo que va a pasar dentro de 2 siglos. Eso ya sí que lo siento, pero me declaro incompetente para decir lo que va a pasar dentro de medio siglo. Puedo imaginar lo que puede pasar dentro de 10 años, a grandes rasgos, a grandes tendencias, dentro de 15, de 20, ya tirándomelo muy largo, que es de lo que nos interesa. Son los años que vamos a vivir nosotros, ¿no? No es futurología, ni muchísimo menos. Yo a la futurología no me dedico. Claro que esto podría cambiar. Sí, podría cambiar dentro de 20 años, de 25 años. Pero esto necesitan, 20 o 25 años o 30 necesitan tiempo. O un gran conflicto de por medio. Que en ese caso estaríamos hablando de un cisne negro, y los cisnes negros, por definición, son imprevisibles. Es decir, cisne negro puede ser cualquiera, desde una invasión extraterrestre hasta, yo que sé, que aparezca un loco por ahí, le dé la vuelta a un Napoleón, un Hitler. La humanidad no está libre de que aparezcan seres nefastos como esos, que aparezcan una vez más. Los seres humanos además no aprendemos nunca. Es algo connatural a nuestra especie. Luego hay otro tema, y es la parte económica. Los ejércitos siempre costaron mucho dinero. La guerra se hace con dinero, básicamente, más que con armas. Las armas hay que comprarlas o producirlas. Pero es que los ejércitos modernos cuestan más dinero todavía. Y ahí si miramos el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos, pues lo que vemos es que es más del doble del de China. Y ojo, sigo forzando el ejemplo, colocando a China en el lugar donde estaba la URSS, que no es el caso ni muchísimo menos, pero bueno. Pues bien, el PIB de Estados Unidos es más del doble. Y si vamos al PIB per cápita, es decir, que es una manera indirecta de saber cuántos recursos puede sacarle el gobierno a sus ciudadanos, a sus habitantes, pues el PIB per cápita de los Estados Unidos es 4 veces el de China. Es decir, los americanos pueden sostener el esfuerzo de mejor manera y durante mucho más tiempo. Idem con los aliados de los Estados Unidos, que son muchos. Si incluimos en esta ecuación otro tipo de factores, no sé, el envejecimiento de la población, por ejemplo, o la tasa de inmigración, que la tasa de inmigración lo que nos cuenta de manera indirecta es cómo de deseable es un país, ni más ni menos. Si incluimos en la fotografía elementos más difusos como este de envejecimiento o el tema de la inmigración, bueno, pues lo que nos encontramos es que esa fotografía gana bastante nitidez, pero a favor de los Estados Unidos. Estados Unidos es más joven y más deseable para vivir que China. No digamos ya que Rusia. Es un país cuya población decrece. Está envejecidísima, alcoholizada, y no es un país que precisamente reciba muchos emigrantes. Claro, podéis arguir que esto es cuestión de tiempo. No, esto está así, estás haciendo una foto fija del año 2016. Indudablemente es la única foto fija que puedo hacer. Lo otro sería futurología, y ya os digo que yo no la practico. Pues sí, es una cuestión de tiempo, cierto es. También fue cuestión de tiempo que la URSS se impusiese a los Estados Unidos y no lo terminó de hacer nunca. Porque esta no es la primera vez que se habla del fin de la hegemonía americana, ¿eh? No nos vayamos a engañar. En los años 70 ya se hacía. De hecho, en 1980, hace no tanto tiempo, 36 años, la posición global de los Estados Unidos era más delicada que ahora.
En aquel entonces un tercio de la humanidad vivía en regímenes comunistas abiertamente hostiles a los Estados Unidos y a sus aliados, tan hostiles que tenían unos misiles dentro de unos silos apuntándoles. Esto no sucede ahora, ¿eh? Muros de 3 metros de alto de hormigón, verjas, torretas con tipos armados, tanques a los dos lados de la frontera, crisis múltiples derivadas de aquello, guerras como la del Vietnam, como la de Corea, como las guerras que se dieron a decenas en África, que tenían tras de sí un componente ideológico, un componente de bloques. Evidentemente hoy también tiene amenazas el liderazgo de los Estados Unidos, pero yo personalmente creo que son mucho más débiles, ¿eh? Esa es mi opinión, de lo que fue en su momento la Unión Soviética, que era una amenaza muy seria. Los que tengáis edad para recordar lo que fue el fin de la Guerra Fría, los años 80, pues os acordaréis. Diréis, no, es que hay un misil, decían, hay un misil apuntando a Madrid. No sé hasta qué punto era cierto, pero era verosímil. Y es que quizá había un misil apuntando a Madrid. Y desde luego había unos cuantos apuntando a Nueva York, o a Londres, o a Los Ángeles. Hoy no, los americanos pueden tener la completa certeza de que no es así. No, pero está Cuba y está Corea del Norte, está Venezuela. Bueno, pues que al lado de lo que fue la URSS, Cuba o Venezuela son dos moscas, molestas, cierto es, pero dos moscas, dos mosquitos, nada más. Al lado de lo que supuso aquella amenaza. Es que hay que sumergirse, bucear dentro de la historia de la Guerra Fría y saber lo que fue aquello. Y traérnoslo al presente y vemos que no encontramos nada ni remotamente parecido. Luego, económicamente, China no es Estados Unidos. China no es la URSS. Os lo vengo diciendo desde el principio de la contracrónica de hoy. Es decir, China económicamente depende tanto de Estados Unidos como Estados Unidos de China. Es el famoso Chimérica ese, del que se ha hablado y se ha escrito muchísimo. Bueno, pues China no, será Rusia. Rusia no es ni sombra de lo que fue la URSS. Y depende también de la cotización de sus materias primas en el mercado mundial. Si los europeos occidentales dejan de comprarle gas, pues lo mismo tendría que presentar la bancarrota y adiós el sueño de la hegemonía. Es decir, el mercado mundial al final ha terminado también dándole forma al mundo, y ese mercado mundial ha sido promovido y fomentado por los Estados Unidos durante sus años, los años que le está tocando. Es decir, si por algo se caracteriza la hegemonía americana o la era americana, el siglo americano, es precisamente por eso, por la caída de las barreras arancelarias, por el comercio mundial. Una de las razones por las que hay 7 flotas es para vigilar el comercio, para garantizar que no hay piratas, que no hay estados que de pronto se ponen a cerrar estrechos y cosas por el estilo, que no hay, como dicen, rogue states, ¿no? Estados malvados, estados canallas. Por último, el liderazgo político de los Estados Unidos es incuestionable. Es decir, su secretario de Estado está en todos los guisos. Por pequeña que sea una crisis, los Estados Unidos están en medio de un modo u otro. Joder, si hasta en la crisis del euro metieron la cuchara. Esto os acordaréis. Se decía, bueno, sí, que Grecia va a quebrar o no va a quebrar, y de pronto aparecían unas declaraciones de Obama. ¿Qué pinta Obama en esto? Pues sí pinta. Porque su poder político, su influencia política es muy grande. Ni China ni Rusia pueden decir lo mismo, ¿eh? Y por supuesto no puede decir lo mismo el Estado Islámico ni el gobierno de Venezuela. Si mañana, pongamos por caso, hay una guerra entre dos paisillos africanos, esas guerras que estallan con periodicidad regular, nadie llamará al ministro de Exteriores ruso o al ministro de Exteriores chino. Llamarán al secretario de Estado norteamericano para que vaya a mediar, para que gestione y negocie el tratado de paz entre una parte y la otra. O si, yo que sé, hay un golpe de Estado en Centroamérica, como hubo en el año 2009, cuando hubo aquel en Honduras, el de Zelaya. Vamos, contra Zelaya en concreto. Lo primero, todo el mundo miró a Washington. Bueno, ¿qué ha dicho Obama de esta historia? Obama acababa de llegar al poder. Y ya para terminar, el tema del poder blando, que es un tema un poco escurridizo, porque nadie ha conseguido definirlo del todo. Pero claro, existir existe. Yo no creo que sea decisivo, como muchos dicen, todo es poder blando. No, creo que tiene importancia, pero no es tan decisivo como a muchos les parece. Hay incluso, como os comentaba al principio, un ranking, una clasificación mundial que se actualiza cada año. Podéis ir a mirarla. Soft Power. Buscáis Soft Power 2016 y os aparecerá. Tenéis también internet. En internet ya sabéis que está todo. Esta clasificación la hacen sobre 6 factores. Uno es digitalización, cultura, empresa, compromiso, educación y gobierno. Entonces, me los he apuntado aquí en un papel.
6 factores que ellos les dan un valor, bueno, pues como se hacen casi todos los rankings, no nos engañemos, el de la democracia, el de la transparencia, etcétera, etcétera. Bien, aquí los Estados Unidos también están en la cabeza. Rusia está en el puesto 27 y China en el 28. ¿Qué hay entre el primero y el 27º? Pues hay un montón de países, prácticamente todos europeos. De hecho, Japón está por encima de China. España está al 12º. Francia al 5º. Es decir, digamos que España tiene más poder blando, pero bastante más poder blando que China. Aunque sea solo por la importancia de las empresas o la importancia de la cultura hispana, del idioma, etc. Entonces, ya digo que esto es un terreno bastante escurridizo y difícil de manejarse en él por su propia condición difusa, vaporosa, pero que existe y está ahí. En resumidas cuentas, no sabemos por dónde irá el futuro. Yo no tengo ni idea. Pero al menos el futuro cercano, digo yo, que no será muy distinto al presente, al que tenemos. Resumiendo, que hay América para rato. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Me escribe Juan Miguel González, que es oyente habitual de la contracrónica, y me escribe, ya sabéis, al correo contracrónicapodcast@gmail.com, y me comenta 2 cosas. La primera, me hace una sugerencia. Me dice que me sugiere que toque, si puede ser, menos temas de política y más temas cotidianos. Pues, Juan Miguel, yo estaría encantado de tocar los temas cotidianos, pero es que los de la política son cotidianos, es decir, son de cada día, quotidies, ¿no? De cada día. Dime exactamente cuáles son los temas que te interesan. Yo procuro tener un abanico de temas nacionales, internacionales, económicos, pero de temas que entiendo y que sigo de manera regular. Yo de lo que no hablo es de lo que no sé. No puedo hablar de fútbol porque no tengo ni idea, no puedo hablar de cosas de los famosos porque no tengo ni idea. No te puedo decir de información cultural, pues también poco. Es decir, no te voy a decir que están estrenando en los teatros de Madrid, porque no lo sé, yo no voy al teatro. Entonces, así, hablo de lo que sé y de lo que puedo opinar y de lo que creo que mi opinión puede tener valor. Y mi opinión puede tener valor en unas cosas pequeñas, en lo que es mi parcela pequeña, en la que trabajo, estudio, leo y me informo. Esa es la primera cosa que me sugiere Juan Miguel. La segunda es que me pide mi opinión sobre un tema que no eres el primero que piensa esto, la verdad. Me dice, quiero saber tu opinión sobre un país como este donde prácticamente solo se depende del turismo y la hostelería. País claramente de servicios. Un país donde lo único que se abren y basta con darse una vuelta por cualquier sitio son bares y sucedáneos. Pues bien, Juan Miguel, yo siento llevarte la contraria, pero es que España es un país de servicios. Eso es bueno, que sea un país de servicios, significa que es un país moderno y un país desarrollado. España es cierto un país de servicios, pero no solo por la hostelería. No pensemos que el único servicio es el de los camareros. No me caigáis en el error del indocumentado de Alberto Garzón. Es decir, los servicios son muchísimo más. Los servicios son, pues, no lo sé, los abogados, los servicios son la consultoría, los servicios son la ingeniería, el conocimiento en general. Esto mismo que hago yo son servicios. Yo no fabrico nada, ni le saco nada a la tierra. Yo hago servicios. La contracrónica es un servicio. Lo mismo se puede decir de un tipo que se dedica a inventar, o de un ingeniero, o de un consultor, o de un agente de cambio y bolsa. Son todos servicios. Bien, si miramos lo que exportó España en el año 2014, que lo tengo delante, lo que más exportó fueron automóviles. El 11% de las exportaciones. Es decir, España, desde el punto de vista exportador, es esencialmente un país industrial. Seguido de partes y accesorios para vehículos de motor. Y seguido de medicamentos. Estos son los 3 principales productos que nuestro país exporta. Ya me dirás tú, bares y restaurantes. Producimos, España, si hacemos una fotografía, lo que produce es coches, partes de coches y medicamentos. Son los 3 grandes, nos vamos casi al 20% de las exportaciones. Luego, por supuesto, muchísimas categorías relacionadas con la industria o con servicios de altísimo valor añadido. Es decir, este rollo de somos un país de camareros, pues lo siento mucho, de verdad. Sí que está bien para utilizarlo políticamente como lo utilizan los de Izquierda Unida, pero la realidad no se lleva bien con eso. Es cierto que hay muchos camareros porque nos gusta salir a tomar copas a las terrazas y porque hay mucho turista. Los turistas, ojo, el turismo es un servicio de alto valor añadido. El turismo hay que saberlo explotar, ¿eh? Albergar 50 o 60 millones de turistas cada año en el país implica una infraestructura hotelera de 1000 demonios. De hecho, España otra cosa no tendrá, pero cadenas hoteleras un montón propias,
que se miran de tú a tú con las cadenas hoteleras norteamericanas, qué sé yo, la cadena Meliá, la cadena NH, los Riu. Aquí se ha hecho un buen empleo del turismo. ¿Que aportan un 10% al PIB? Sí, cierto. Y eso está bien, entra muchísimo dinero, pero que un país tan soleado como el nuestro, con una riqueza natural tan grande, ¿cómo no va a tener turismo? No tiene nada de malo el turismo. Respecto a la composición, vamos, si miramos a la composición del PIB, lo que nos encontramos es que los servicios aportan el 75% y la industria el 17%. Esto es lo que nos está diciendo que nuestro país es un país del primer mundo, nada más. La agricultura muy poquito, un 2,5%, y la construcción un 5%. Ojo, llegó a ser un 10% en tiempos de la burbuja, pero ahora es un 5%. Nada, no nos dice nada más. Es decir, en serio, Juan Miguel, no, la culpa evidentemente no es tuya porque es lo que estás oyendo a todas horas y es lo que se dice y es el cuñadeo habitual, país de camareros y tal y cual, pero no es verdad. Siento decírtelo, no es verdad. La estructura económica de España puede mejorar, se puede invertir más en educación, en investigación, en lo que queramos. Eso bastaría con que el Estado, no que lo promoviese, que dejase hacer, pero por lo demás, no sé, yo si tuviese que elegir un país en el mundo para nacer, España estaría entre los primeros del mundo, ¿eh? Si tuviera que elegir, ¿en qué país quieres nacer? No sé en cuál elegiría el primero, quizá en Suiza, pero estaría en la lista entre los 10 o los 15 primeros. Eso lo garantizo, que casualmente si comparo esa lista con los países más ricos, más prósperos y más libres, está España también. No es casualidad. A ver, yo soy crítico. Con mi propio país todo lo que se puede ser crítico. Lo que no soy es catastrofista, quizá porque yo no quiero llegar al poder. El catastrofismo es muy propio de los que quieren llegar al poder y necesitan pintarlo todo como si fuera el desastre absoluto y tal. Muy bien, queridos amigos y querido Juan Miguel, espero que haya quedado respondida a tu pregunta. Con esta ya os dejo y os emplazo a estar mañana aquí, en La Contracrónica.